Bueno, yo supongo que debe ser de los glóbulos rojos de la unidad, lo que sería el suero o plasma del paciente a transfundir, ¿no? Bien. Claro, nadie les dio la técnica el viernes. Sí, la dijo. Es cuando voy a transfundir glóbulos rojos la mayor. ¿Sí? Y la menor tienen que tener en cuenta que cayó en desuso, se las dio, ¿está bien? Me parece bárbaro que se las haya dado como título informativo. Pero tengan en cuenta, esperen que no estoy grabando. Tengan en cuenta Recording in progress. que no se realiza. Ahora, díganme ustedes, porque esto se habló el viernes, ¿por qué no se realiza la compa menor? Eso hace muchos años que antes se hacía, en mi época, en tu época también, Aníbal. Sí. Pero ahora no. Hace muchos años que no se realiza. A ver, ustedes díganme por qué, que nadie se los dijo, el motivo de por qué no se hace la menor ahora, ¿no? ¿Se acuerdan? Alejandro, ¿te acordás? No, no me acuerdo y como no estuve no hice tiempo de ver los videos todavía. Ay, perdón, no sabía que no estuviste. No, yo veo, pero no tomo la licencia. Patricia, ¿te acordás? No, esa parte no me acuerdo. Escúchenme, no me digan no me acuerdo porque me pongo loco. Piensen un poquito, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Mirá, si la mayor sirve para qué, dijimos, ¿qué dijeron recién? Para compatibilizar ¿qué? Los glóbulos rojos. ¿Sí o no? Que alguien me conteste que no sea Aníbal y Patricia. Sí, perfecto. Sí. Bueno, la menor ¿cuál sería? La que usábamos nosotros, más Aníbal que yo era más joven. Wow. Dale Rubén que yo la hacía la menor, ¿eh? Profesora, se hace. Yo estuve ahí cerquito. A ver. Transfunde plasma la compatibilidad menor. Claro, bueno. Y que en el plasma, ¿qué vamos a detectar en el plasma que por ahí no por hoy? Se utiliza la compatibilidad porque se estudia al paciente, se le hace PCI al paciente. Se estudia. Pará, porque te está yendo por otro lado. Me estás contando el cuento, me estás spoileando el final, digamos, escuchá. Yo lo que quiero llevarlo es a que una línea de pensamiento. Si yo, cuando era joven y bello, tenía que hacer la menor, porque no tenía otra forma, ¿sí? Después que me puse un poquito maduro, ya no la hice más. ¿Por qué? Porque hubo un cráneo que dijo, mira, no la hagan más porque ahora nosotros vamos a hacer esto. Entonces no hace falta. ¿Sí? ¿Qué suponen ustedes? A ver, es muy tonta la pregunta, discúlpenme, ¿no? Pero, ¿qué suponen ustedes que es lo que hacemos nosotros, o lo que hacen ustedes, no yo, que hacen ahora que no hacíamos nosotros? Pensá en la rutina, cuando vos me decís voy a transfundir a un paciente, y lo dijiste recién, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen, ¿no? En líneas generales, para suplantar esa parte? Hacen otro tipo de pruebas en el paciente. ¿Cuáles? Directa, prueba, hago por directa, por inversa, PCI. La PCI, no, punto, la PCI. ¿Por qué haces la PCI? Por los anticuerpos. ¿Qué detectas? Anticuerpos irregulares. Claro. Bueno, haciendo la PCI ya no te hace falta, en general, llegar a hacer la compatibilidad menor. Es simple como eso. O sea, básicamente la menor no se usa más, es historia, como hablar de San Martín o de Belgrano. Pero me parece piola que se los comenten para que sepan que existió eso, como otras tantas técnicas más. El día que estén conmigo yo también le voy a contar historia, como por ahí se nos cuenta Aníbal, porque es parte de este negocio, digamos, ¿no? A ver si ellos saben, Rubén. Hubo técnicas que se mejoraron y toda esa historia. A ver, listo, no hablo más. si ellos saben, ¿cuál es la diferencia de la PCI actual a la época de Rubén, mía, en parte de Patricia?
¿Cuál es la diferencia de esa PCI? Que nosotros trabajamos con una masa y ¿Alguien sabe decirme o pensar cuál es la diferencia de esa PCI? ¿Por qué le tenemos más seguridad ahora que a la de antes? Aunque la de antes en algunos lugares se sigue haciendo, más en el interior. Con el tiempo evoluciona la calidad de las células y los reactivos. Son más específicas, hay más antígenos. O sea, la diferencia es que hay más antígenos conocidos. Antes, lo que nos hacíamos nosotros en la época nuestra, eran lo que se llama pool, un pool casero. Lo hacíamos nosotros. Y no se testeaba los antígenos, los perfiles antigénicos, para saber qué había. Sabíamos que un RH positivo o algún RH negativo, y para de contar. No sabíamos si teníamos DAFI, si teníamos MNS, si teníamos KIT. No se detectaba eso. Ahora sí, con los paneles de 2, 3, 4, se sabe. ¿Por qué en algunos lugares del interior se sigue realizando? Porque en muchos lugares no llegan los detectores comerciales. En lugares chicos. Se siguen haciendo los pools. Y se comentaba en su momento que la cantidad que uno necesitaba para hacer un pool era por lo menos de 10 ceros. Para tener la mayor cantidad, digamos, de perfiles antigénicos, ¿no? O sea, ¿a qué llegamos a todo esto? Porque ya vamos a empezar a ver detección de anticuerpos. ¿Cómo se lee? ¿Qué se usa? Con respecto a las técnicas, ¿quedó alguna duda? ¿Cualquier técnica? Patricia, la semana que viene los alumnos empezarían con presencial. Sí, pero tengo que cerrar ciertas cosas. ¿Sí? Sí, la idea es esa, pero no me confirmaron todavía lo de, básicamente con lo que estábamos hablando, que les decía Rubén y Aníbal, tengan en cuenta que cayó en desuso la DAI, PCI, como la quieran llamar, porque anteriormente, años anteriores, no le hacíamos nosotros una PCI al donante, ¿sí? Entonces, se empezó a hacer, ¿sí?, una PCI al donante, y yo cuando hago PCI al donante, ¿qué uso? Básicamente, ¿qué es lo que estoy usando para realizar la técnica, la DAI? A ver, vamos a empezar. Morales. Ya que no hablan, vamos a nosotros ¿Se hablar. usa el suero de Pero ¿y paciente? la práctica qué vamos a hacer? Donante. ¿No va a hablar nadie? No, yo no voy a hablar todo el día. No. En el donante, cuando yo le hago la DAI, ¿qué utilizo? A ver, Nazarena. El suero, ¿De quién? suero plasma del donante, Del donante, ¿con qué? con los glóbulos comerciales. Los paneles detectores. Bien. En este caso sería de 2 viales. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a transfundir plasma, es del donante, ¿no? Bueno, le hicieron una DAI, que la hicieron ¿con qué? Suero o plasma del donante. Si a mí la DAI me dice que es negativa, ¿ese plasma tiene anticuerpos irregulares? ¿Sí o no? No, No. Entonces, al no tener anticuerpos irregulares ese plasma, yo no necesito hacer la menor. ¿Sí? Por ese motivo no se hace la menor. Cayó en desuso por eso. Sí, como les dijo Nadia, se debe reagrupar ese plasma antes de transfundir.
haciendo la inversa. ¿Sí? Siempre, por seguridad transfusional, yo vaya a transfundir plasma o glóbulos, debo reagrupar las bolsas, por más que esté agrupadito. ¿Sí? ¿Está bien? Pero básicamente por eso no se hace. Porque anteriormente a los donantes no se les hacía, no se les detectaba si tenía o no anticuerpos irregulares, ¿sí? No se les hacía la DAI. Entonces había que hacer la compatibilidad menor, era lógico. Pero así como dice Aníbal, ustedes tenemos alumnos que los tenemos en diferentes provincias y no les hacen a los donantes la DAI. En esos casos sí, van a tener que hacer ustedes una menor. ¿Sí? Pero la idea es que se vayan, digamos, con la noción de que no se hace, cayó en desuso y por qué motivo, por ese básicamente. ¿Está bien? Al no tener anticuerpos en el plasma, el donante, y yo voy a pasar plasma. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Miren que son preguntas de parciales, ¿eh? Profe, Sí. ¿te puedo hacer una consulta sin quedar tan ignorante? No, acá no sos ignorante. Yo quería saber, Ahora, si, por ¿cuándo vas a ejemplo, preguntar? la compatibilidad menor, ¿no? ¿Mm? ¿Va a detectar lo mismo que la DAI? La compatibilidad menor lo que haces vos es enfrentar ese plasma del donante. ¿Qué tiene el plasma? El plasma tiene los anticuerpos. Anticuerpos. Pueden tener, están los anticuerpos naturales, ¿sí? El ABO, y puede tener anticuerpos irregulares si hubo una sensibilización previa, por lo que fuera, por transfusiones, por lo que fuera. Entonces, si tiene anticuerpos y el paciente tiene antígenos, ¿sí? Va a dar positivo. Y yo lo que estoy haciendo en una DAI es enfrentarlos con, como dijo Aníbal, con células, con diferentes antígenos, ¿sí? Conocidos, porque ustedes tienen, nosotros se lo mostramos cuando fuimos a la escuela, y tienen todos los antígenos que tiene cada vial. ¿Sí? Entonces, es similar, o sea, obvio que quizás que salió también, que Nahuel había preguntado, bueno, pero no con el plasma, sino con la mayor, ¿no? Puede hacer, como dijo Nadia, ¿sí? Pero hablando de la mayor, que ustedes tengan una DAI, ¿sí? Negativa y una compa positiva, o al revés, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay antígenos, como les decía Nahuel, me parece que fue que dijo, privados. Sí. ¿Puede repetir porque se entrecortó su video? Sí. Bueno. Puede haber una DAI. En la compa mayor, pueden tener ustedes una DAI negativa, ¿sí? Y una compa positiva. O al revés, una DAI positiva y una compatibilidad negativa, ¿sí? Una de las causas de, por ejemplo, una DAI negativa, ustedes lo van a hacer con 2 viales, si es un paciente que no tuvo ninguna transfusión previa, ¿sí? O tienen el de 2 y le hacen de 2. Y tienen la compa positivo, puede ser que o sea la PCD, como dijeron el viernes, de la bolsa, o que haya antígenos, ¿sí? Que no estén en el panel detector, pero sí lo tiene el donante, esos antígenos, son antígenos privados. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Y esos antígenos se pueden detectar, profe, los que privados, como usted dice? Lo que pasa es de que los reactivos para dentro de los hospitales, el Posadas es uno de los que tienen, están mejor, digamos, con respecto a los a todos los elementos, todos los reactivos que tienen, ¿no? Que no lo van a encontrar en ningún lado.
y no vas a tener, no lo vas a poder detectar. La verdad, no. Donde trabajes, te puedo decir acá Rubén, que está en el Parisien, apenas si tienen para hacer una DAI, ¿sí? En cambio, por ejemplo, vos vas al Posadas y van a tener un anti-S, un anti-M, un anti-P, pero no tenés todos tampoco. O no, Aníbal, faltan muchos. Sí. Tienen Inclusive tenés identificadores de 16 diales. de 16. Que ahora en el Posadas no estaba viendo el de 16. Estaban comprando el de 11. Está bien. El de 11. Pero bueno, Yo no cuando van a... fui a donar, profe, la profe Marcela Perón nos mostró, tenían los de 16. ¿Tenían 16? Sí, sí, Cuando sí. yo les digo cuando yo he ido, 2019 no había. Pero Profe, bueno, ¿puedo hacer otra consulta? sí. En la compatibilidad menor, cuando se hace la compatibilidad en sí, ¿no? Se utiliza el SAC. Todas las Siempre. compatibilidades terminan en CUMS. Ah, se Siempre. usa, ok. Siempre. O lo que está buscando, ¿qué es, Sara? ¿Qué tipo de anticuerpos? Irregulares, ¿Y qué son? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es? de tipo IgG. Y bueno, para hacer eso, ¿qué necesitas? Y aplicarle, o sea, colocar el suero de CUMS para que se pueda ver. Listo. O sea, si lo deducís, lo sacas. Claro, sí, sí. Yo por la duda. Pero ¿Está? Bien. O sea, a ver, lo que está diciendo Patricia es que en muchos lugares que van a trabajar ustedes no hay identificadores, hay detectores de 2. Entonces, Patricia recién le hizo un comentario: si yo tengo una DAI negativa y una compatibilidad positiva, ¿qué es lo que puede pasar? Ahora, vamos al revés. ¿Qué pasa si tengo un plasma positivo del donante y hago una menor y me da negativa? ¿Qué pasó? ¿Por qué es negativa? ¿puede repetirlo, profe? Sí, puede repetir. Claro, si yo tengo un plasma, partamos de la base que en este momento los plasmas con DAI positivo se descartan del sistema. Pero suponete vos que en el interior, que no se haga, se use. Entonces tengo una unidad de plasma con una DAI positiva. Pero la compatibilidad es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el paciente no tiene un antígeno que reaccione al anticuerpo que tiene el donante. Exactamente. El paciente no tiene el antígeno correspondiente a ese anticuerpo para que se haga una reacción antígeno-anticuerpo. Todo esto es cuestión de, aunque sea un juego de palabras, es una cuestión de deducirlo. Cuesta mucho. Profe, ¿Sí? entonces se hace la transfusión igual. A ver, ¿cuánto tiempo va a durar el anticuerpo que envío? Ahora, antes que eso, está bien, primeramente, ¿cuánto tiempo va a durar ese anticuerpo? Segundo, es una sola unidad que yo le voy a pasar de plasma, tengo otras. Partamos de la base que en muchos lugares se está haciendo del interior, digamos, DAI, PCI, con pool de ceros no comercial, casero. Entonces es más complejo, o sea, hay anticuerpos, antígenos privados, va a haber algunos que no se detectan,
¿Qué es lo que está pasando ahora? Cada vez hay más tipos de anticuerpos o antígenos que antes no existía en esta zona de Latinoamérica, por así decirlo. Empezó a haber muchos KPA, muchos KEL, está apareciendo más. Diego, que hay muchos Diego en zona del mundo, en zona asiática. ¿Qué más? El U, por ejemplo, que pertenece al sistema MNS, es más de África. Esos no vienen, esa detección no aparecen en las planillas habituales que usamos nosotros. Ni el de 2, ni el de 3, ni el de 4 viales para detección. Ni tampoco en los identificadores de 11. Por ahí, que puede llegar a aparecer, es el de 16. Pero no aparece en la lista habitual que uno ve, sino que aparece atrás de la hoja. Los otros sistemas, donde va a aparecer el I, grande, comúnmente, pues son todos adultos, no va a aparecer el chica. El Colton, el Diego A, Diego B, otros sistemas antigénicos. Usted va a aprender en este cuatrimestre otros sistemas antigénicos, o sistemas proteicos, como quieran llamarlo, como lo encuentre en la bibliografía. O sea, vamos a empezar a ver, ya por ahí la semana que viene, cómo se lee. Vamos a hacer un conjunto. A ver, ¿alguno sabe leer detectores? ¿O saben cómo se lee? ¿Qué es eso, profe, lo que vimos con usted, profe Patrick? ¿Eso sería? Okay. Es un detector de anticuerpos, un detector de 2, 3 o 4 para hacer una DAI, una PCI. Pero usted No se sabe refiere a la planilla a la donde se planilla tacha y demás, cómo se lee, ¿sí? que se O sea, tachan los yo positivos. dije cómo se lee, no cómo se hace. Ah, no, profe. Totalmente no. ¿Por las cruces? Con sí, empezar a descartar, cómo se descartan, qué hay que Lo tener en vieron, cuenta. lo vieron conmigo algo, Aníbal, el último ¿Vos día, vieron algo? mi grupo, que estuvo conmigo, yo les estuve explicando algo. Tampoco les pude explicar mucho porque fue No. a último momento. Está bien, ¿Mm? listo. Pero por medio de los negativos les expliqué. Sí. Está, listo. Bueno, La veremos teoría, nosotros. ¿no vieron nada de eso? No. Lo dejan para nosotros. Tendríamos que hacer el postre nosotros. Sí, poner la frutilla. Claro, la frutilla de la torta, ¿viste? Yo sería un frutillón, digamos. Sí, no tenían. No, cuando yo estuve con ellos, no tenían ni idea cómo se hacían el descarte, no sabían directamente. No quiero repetir algo que digo siempre. Empezamos hace 11 años que vivo empezando. Que vos me decís, no, sí. Bueno, no importa, ¿no? ¿Alguien sabe, bien, ¿alguien sabe decirme cómo se hace una DAI de 2 viales? Perdón, profe, una consulta. Creo que la profesora Nadia nos había explicado que se descartaba, no sé, no me acuerdo si era por el positivo o por el negativo, que era por uno, por el tema de que uno enmascaraba al otro y te daba la posibilidad de que pueda haber en vez de uno, 2 anticuerpos en el mismo regulares, pero muy por arriba explicó. Algo así explicó. Sí, medio confuso. ¿Quién? ¿Nadia del Bueno? No. Sí, algo, en el día de que tuvimos presencial, pero muy, porque yo le pregunté, creo, por cómo era, pero muy así, explicó muy, bueno, muy Claro, así. Claro, ustedes como no tenían, ustedes no tenían nada de esto, yo también le expliqué por arriba, y más, hicieron 2 conmigo, hicieron 2
uno con un anticuerpo y otro con 2, ¿sí? Nosotros con 2 no llegamos a ver. Nosotros yo sí. tampoco, con 2. Y porque Pero nadie acá se no tuvo que estamos ir para antes. Yo me quedé con ellos un ratito más. Y bueno, el descarte sería por medio primero de los negativos. Yo básicamente les dije que no podían buscar el dibujo que ustedes les daba, lo que a ustedes les daba no lo podían buscar en la tabla, ¿sí? Tienen que hacer el descarte porque hay un montón de anticuerpos que pueden quedar incluidos. Los que estuvieron conmigo se los mostré, todos los que estaban incluidos dentro de lo que a mí me daba y que yo no podía excluir, ¿sí? Salvo que determine que tenga ese antígeno. Así que primeramente se descarta por medio de los negativos a todo lo que sea, a todo lo que te dé positivo, digamos, ¿no? Pero esto me parece que, no sé Aníbal qué pensás, Rubén, pero me parece que es mejor en lo presencial, porque acá es muy Exactamente. complicado. Lo tienen que ver en la planilla de ellos directamente. Exacto. Una planilla cada uno y que lo Sí. vaya descartando. Sí, yo hice Claro, eso. pero tienen que hacer un ejercicio, aunque sea teórico, ahora cuando sea, como para tener una idea y jugar un poco. Yo subí, no me acuerdo cuándo, la otra rotación me parece, un video, está muy piola, cómo van descartando, como para que lo vean, porque ellos cuando vuelven a la práctica hospitalaria, este año no vuelven, Lo dudo. por eso. Hacer Hasta que no práctica vean presencial. una Igualmente, cuando la cartita y vayamos, todo. no, Sí, pero igual cuando van a vayamos empezar otra vez. al gabinete podemos llegar, como hicimos la otra vez. Lo que pasa es que la otra vez se dio muchas cosas, demostramos muchas cosas y ya lo En último yo poco no me tiempo. quería, claro, y no me quería ir sin darles esto, ¿no? Porque me dijeron que no lo tenían, pero obvio que eso también es mucha práctica, no es que yo digo, bueno, se los di chicos, ya lo tienen que saber. No, Claro, esto, eso es lo que yo pensaba, profe. Digo, ahora vamos a arrancar el 1-4 y la profe va a decir, bueno, yo les lo expliqué ya, necesito verlo otra vez porque ni me acuerdo. No, todos los profesores que estamos acá sabemos que lleva tiempo, incluso hay gente que, técnicos recibidos, no Aníbal, que no saben hacer el descarte, o sea, no lo saben hacer, lo hacen mal, ¿sí? O lo hacen de otra manera, ¿viste? ¿Qué sé yo? Buscan el dibujo, de forma particular, digamos, claro. pero buscan el dibujo sin tener en cuenta, o sea, a ver, me da a mí, en realidad, no es nada malo tampoco, que lo vamos a ver, porque en una clase no queda, pero con respecto a que hay técnicos que no lo saben hacer, es porque se han dedicado a otra cosa, o sea, no a otra cosa, digamos, a otro sector de la hemoterapia, ¿sí? O han estado, por ejemplo, en aféresis, o han estado en donantes, y la verdad que si, y si ustedes esto no lo hacen, ¿sí? Durante un tiempo, uno se les olvida, es lógico, ¿sí? Porque es la rutina, es estar permanentemente ejercitando, son ejercicios en realidad, ¿sí? Que ustedes después cuando lo tengan se pueden llevar papeles a su casa, fotocopiar, y ustedes mismos pueden llegar a hacer, ¿sí? Hacen cualquier dibujo y buscan a ver qué tiene, ¿está bien? Pero esto ha pasado, a mí me ha pasado una profe que ya no está y se lo expliqué un montón de veces y después a lo último me decía, no, explícalo vos, porque no lo podía llegar a realizar, ¿sí? Pero bueno, es algo que es complejo y les va a costar, y nosotros sabemos, porque estamos en el campo práctico y sabemos que es muy difícil y tienen que tener muchas cosas en cuenta, ¿sí? Entonces no se complica porque es como que es una sumatoria de contenidos que tengo que tener y bueno, esto es solo práctica, así que no es que vamos a ir, bueno, decime qué tiene y lo tienen que saber. Sí, lo básico, ¿eh? Lo básico sí, si le decimos, bueno, ustedes tienen que hacer el descarte por medio de sus negativos, ¿sí? Lo tienen que hacer, eso es básico. Después sí les va a ir costando ciertas cosas, pero bueno, es entendible. ¿Sí? Gracias en guardia. También.
no es algo habitualmente, ¿no? Que ellos hagan en la guardia. A no ser que estén solos. Exacto, sí. Ahí vas a tener que hacer todo. Que no tengan gente de inmuno, entonces sí van a tener que hacerlo ellos. O sea, acá es, el descarte es una cosa y lo que hay que tener en cuenta es otra. En cuenta hay que tener la temperatura de reacción, si es lectura inmediata, si es a 37, si es en PUMS, si puede llegar a usar el Lumin algunos, si es si usan enzimas, saber qué función tiene cada uno, cada reacción, porque ustedes van a tener anticuerpos que tienen por ahí más afinidad con la albúmina, más afinidad con la enzima, otros con enzimas se desnaturalizan. La característica de cada anticuerpo o de cada antígeno. Más cuando están leyendo un detector. O sea, un detector de 2, después va a haber un detector de 3, uno de 4, y después recién vamos a empezar con los identificadores. Pero tiene que estar, no duchos, sino, es una palabra que por ahí algunos no saben qué significa, prácticos, por así decirlo, en leer. Si descarto de un resultado negativo, descarto positivos, a ver en qué lectura. Por ejemplo, si es una lectura inmediata, me desapareció a 37 y me reaccionó en CUMS, ¿qué puedo llegar a pensar? ¿Qué puede ser? O sea, ya empezamos con un juego de palabras para saber dónde puede reaccionar. No todos, hay algunos sistemas que por ahí no son CUM reactivos. Hay otros sistemas, uno es frío, el otro es caliente, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, usted dijo, ¿no? Que algunos reaccionan con enzimas. Sí. ¿Cómo voy a saber yo? O sea, previamente que yo tengo que usar eso. Por ejemplo, Bien. ¿no? Estamos haciendo el... Bien. A ver, si a mí yo tengo un detector que me reacciona, y antes íbamos a un detector de 2, yo no voy a poder saber cuál es el anticuerpo que tengo en circulación, porque en un detector de 2 puedo tener varios que me den esa misma lectura. Puedo tener 2, 3, 4 o más anticuerpos probables. ¿Sí? Entonces tendría que ver cómo lo puedo hacer. A ver, si a mí me está reaccionando en una lectura, si lo hacemos en tubo, en una lectura inmediata, me reacciona y desaparece a 37 grados. ¿Qué pensás, Sara? ¿Qué tipo de anticuerpo es? dijo si reacciona en lectura inmediata, ¿no? Sí, Y no y no a 37. claro, puede ser que se refiera a tipo anticuerpos tipo IgM, anticuerpos fríos. Exactamente. ¿Y cuáles son los anticuerpos fríos habituales que está en un detector? Anticuerpos Si habituales. no lo sabes, decímelo, no hay problema. Habituales yo supongo que será, a ver a qué se refiere. Claro, en el panel. ¿En el panel, profe? Sí, el detector es una planilla con todos los sistemas. O sea, tenemos el D, sistema KEL, sistema DAFI, sistema KIT, El KEL, sistema recuerdo que KEL. sí. El KEL es un IgG. O sea, tiene que empezar a saber qué tipo de inmunoglobulina tiene cada sistema antigénico. Ajá. El O sea, P, vuelvo a el empezar. Lewis, El P, el Lewis, ¿qué más? el Luteraná, El Luteral A. Por ejemplo, el Luteral A es una IgG y el Luteral B es una IgM. Perdón,
El UTLAL A es una IgM y el UTLAL A es una IgG, por ejemplo. Pero esto de a poco con cada sistema antigénico. ¿Sí? Entonces tengo que ver de cada sistema. O sea, si a mí me da una lectura inmediata y a 37 grados desapareció, me voy directamente a un grupo específico de anticuerpos, o sea, de antígenos que están en el detector, pues yo estoy cubriendo el anticuerpo, por eso me da reactivo. ¿Y cuáles son esos? Están específicamente en el detector. ¿Qué anticuerpos? Se dijo el P, el Lewis, Lewis A y Lewis B, y faltaría otros, a ver. MN. MN. Usted va a tener el sistema MNS, M mayúscula, N mayúscula, S mayúscula y S minúscula. Pero se dice sistema MNS, en el cual el M y el N puede ser frío o caliente, es un anticuerpo mixto. Sí. Y el S grande y el S chico es una IgG, es un anticuerpo caliente. Algunos también quedan incluidos, por ejemplo, el XG. Algunos, según qué bibliografía lean. Si no lo encuentran, no hay problema. O si no lo ven, no hay problema. Entonces, si yo tengo una lectura inmediata y a 37 grados desaparece, me estoy diciendo que yo tengo un anticuerpo frío que a 37 grados no reacciona. Entonces ya me voy a esos específicamente. ¿Sí? A ver, ¿me repetí la pregunta? A ver, si yo tengo, si es una IgM, o sea, el que puede dar, a ver, muchas de las IgM que tengo lectura inmediata desaparecieron a 37, ¿puedo reaccionar en CUMS? Puede ser CUM reactivo. Patricia, ¿sí o no? Quiero saber solamente a ver qué porcentaje. ¿Me puede repetir de nuevo? O sea, si yo tengo una lectura inmediata positiva, a 37 grados desaparece, yo digo que es un anticuerpo frío. Sí. Ahora, como yo lo tengo que seguir, lo tengo que incubar y terminar en CUS da positivo, sí o no, nada más. No, tiene que dar negativo si es una IgM. Bien. Analía. Sara. Tengo dudas. Tenés dudas. Agustina. Para mí quedaría negativo, profe. Negativo. Profe, puede sí. ser, capaz que es cualquiera, pero puede ser que sea que tenga amplio rango térmico y pueda. No. ¿No? No. Profe, A usted ver. perdón, en la misma prueba puede ser que se quede positivo, pero porque haya más de un anticuerpo. Entonces te va a dar positivo en un lado y positivo en el otro, pero porque un anticuerpo va a ser frío y el otro anticuerpo va a ser caliente. Está bien. Eso puede ser es un razonamiento lógico. Ahora, yo hago una pregunta. El suero de CUS que ustedes usan es poliespecífico. ¿Qué tiene el suero de CUS poliespecífico? No creo que... IgG, IgM. Complemento. Complemento de IgG. Tengo una IgG y un complemento, C3D. ¿Sí? Bien. ¿El C3D qué es?
Ah, el complemento es IgM. Entonces, ¿cómo me da cómo me da esa DAI o esa PCI? Positivo. La positiva. Claro. O sea, me va a dar positiva, pero no una reactividad de dos cruces. ¿No? Ojo con eso, a no ser que use un suero de Kunz monoespecífico si hay IgG solamente. Entonces no me va a reaccionar. ¿Entiende esta dinámica de qué es lo que estoy teniendo a la vista, qué es lo que estoy usando? ¿Alguno quiere que lo repita esto? Profe, esto pasaría que nosotros siempre tendríamos que reactivos así que detecten poliespecíficos, ¿sería? O sea, el ejemplo que está dando es en un caso de un reactivo poliespecífico, ¿no? En un CUMS, si no, no pasaría. O sea, siempre ustedes van a usar suero de Estar Kunz alerta, sería. poliespecificado. Claro, hay que estar alerta cuando usamos un poliespecífico a ese tipo de resultados, sería. Es como Exactamente. claro. Siempre cuando tengan un anticuerpo frío va a ser reactivo por el C3D, que es una IgM. Por eso, ¿Ah? profe, siempre se estudian los dos, el tubito que contiene. Por eso yo le dije que hay muchas cosas, cuando usted tiene un resultado final en Kunz, muchas cosas a tener en cuenta. En la temperatura de la lectura inmediata, o a 4 grados, 37, Kunz, si uso enzimas o no, después se verá. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas cuando se empieza a descartar. Si está en su forma, por ahí algunos en su forma heterocigota o homocigota, cuidado con eso. O sea que Si hay el complemento, si tengo un anticuerpo IgM, va a estar activado el complemento solo cuando tengo un anticuerpo IgM. porque siempre va a estar activado el complemento porque el C3D es un IgM. Pero si yo utilizo. Claro. Pero si yo A no ser utilizo. como yo dije que use solamente un suero de Kunz IgG. Pero siempre va a estar activado, o sea, siempre que use un poliespecífico, siempre me va a dar positivo el CUM por la fracción de complemento. Sí, a no ser que yo Si use, activamos el complemento, esa es otra, para que no me reaccione. claro. Lo que ustedes después van a tener que saber si esos anticuerpos fríos hacen reacción hemolítica en algunos casos, o transfusional. Van a ver también con el tiempo que hay anticuerpos fríos que aparecen en embarazadas y después desaparecen. Como Yo el tengo una LOX. pregunta para vos, Aníbal. Decime. Si yo hago la PCI, en salino me da positivo, ¿la continúo o paro ahí? Si yo estoy haciendo una PCI, Sí, la PCI ¿para qué lo busco? Para ver si tengo IgG, no sí, IgM. Si a mí me da está bien, positivo, pero te da positivo. lo sigo, lo tengo que seguir. Si Está bien. desapareció 37, después Sí, discúlpame, seguí. Está bien, si seguís el a 30. 37 es negativo y termino en CUS me da positivo si me dan los mismos viales. A no ser que me aparece otro vial. Entonces puedo pensar que aparte de una IgG, de una IgM tengo un IgG. Ah, pero ¿cómo discernís? Si a vos te dio positivo, X cruce. Con una de dos viales no lo puedo discernir. Claro, el tema es ese. Claro. Cuando vos tenés más viales, sí. Digamos, Sí. te hago esta pregunta porque al margen es una pregunta que
que me han hecho ya hace 10 años y siempre hablamos lo mismo. Y digo, mirá, digo, terminó donde terminó, porque no salvo que tengas otras alternativas, no tenés forma de saberlo eso. No. No, me pareció piola o sea, contarlo como para generarle más quilombo, más duda en la cabeza de estos sí. chicos. O sea, a ver, si yo tengo un detector de 2 viales No, y me dan los 2 viales positivos, se me complica tremendamente. Exactamente. No, Porque, yo para joder nada más quería o ponerlo sea, de manifiesto. porque acá no van a ser solamente aquellos anticuerpos que sean el vial 1 y vial 2 positivos, sino que si yo puedo hacer una suma, ¿cuál? Pues las preguntas acá no es cuáles. No. ¿Cuántos? Acá la pregunta es, ¿cuáles no puedo excluir? Claro. ¿Por qué? ¿Qué significa excluir? ¿Cuáles son aquellos que yo no puedo excluir? ¿Qué significa para algunos excluir? Cualquiera. Si no me dicen, no hay problema, ¿eh? Están para equivocarse. Quería sacarlo Que de... no lo puedes descartar. No lo puedo descartar. O sea, ¿qué me significa esto? ¿Por qué no puedo descartar? Significa que si yo por ahí detecto un anticuerpo, cualquiera, por ejemplo, vamos al más fácil, un D, un anti-D, entonces yo voy a agarrar bolsas RH negativas, D negativas, para compatibilizar. 2 bolsas. Una es negativa y la otra es positiva. Ya dijimos, se dio un resultado anteriormente que se hace una PCD para ver no es un problema de la bolsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede ¿Sí? repetirlo, profe, porfa? Sí, no hay problema. Decimos que es un anti-D. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué unidades tengo que sacar? Me piden 2 unidades de sangre. Decimos, este paciente tiene un anti-D. Entonces voy a agarrar 2 unidades de negativas. La compatibilidad, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Cuando estoy poniendo el antígeno correspondiente. Perfecto. Bien. Ahora, una de las unidades es negativa y la otra es positiva. Entonces, la primera lectura que yo tengo que hacer de esto, con la que me da positiva, es, como se dijo siempre, hacer una PCD. Esto lo vieron con Nadia el viernes. Ahora, si la PCD es positiva, es un problema de la bolsa. ¿Sí? Ahora, si la PCD es negativa, ¿qué me significa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué es positiva? La compatibilidad. No sé si lo que voy a decir va a estar bien, pero puede ser que tenga un anticuerpo en el plasma del paciente que no sea, digamos, de alta incidencia, o sea, que no sea muy, que Que esté no sea el escondido, D, por así decirlo. que esté escondido dentro de la lectura del D. ¿Y eso por qué? Porque los 2 viales no son suficientemente específicos para su detección. O sea, esos son los que se preguntó, ¿cuáles son los que no puedo excluir? Excluir significa que haya un anticuerpo dentro de la lectura, por ejemplo, del D. A ver si puedo explicarlo más prácticamente. Supónganse ustedes que se hicieron una identificación de 11 viales y el D sería el 1, vial 2, vial 4, vial 5, vial 11. ¿Sí? Pero entre los que nos puedo excluir puede ser el CW, que es el vial 1, por ejemplo, que me está ocupando el mismo vial. Suponete que el CW es vial 1 solamente. ¿Lo puedo excluir?
Si me está ocupando un solo vial, no lo puedo excluir, aunque todos los demás sean negativos. O sea, me ocupa el mismo espacio, o sea, dentro de esa membrana hay un CW que el paciente por ahí lo tiene y no me dio la reacción, pero no lo pudo ver. Pues yo digo que es un D. Por eso siempre va a estar la pregunta, ¿cuáles son aquellos que yo no puedo excluir? No lo puedo descartar. Esto lo van a ver mejor cuando se empiece con las planillas, a hacerlos. Por ahí hay algunos que no conocen, que por ahí se les manda ejercicios para que lo hagan, pero si se va a hacer por ahí precisamente, es preferible que se llevará planillas limpias para ustedes, para cada uno. Hay muchas cosas a tener en cuenta, como se dijo, temperatura, y después empezar a descartar cada uno, a ver cómo leen, cómo interpretan. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas dudas quedaron? ¿Cuántas dudas quedaron? Un montón. Profe, Decime. ¿puedo hacer una consulta? Usted hizo la pregunta que dijo, por ejemplo, del ejemplo de la PCD negativa de la unidad, ¿no? Digo, sí, que si da positiva, bueno, el problema está en la bolsa, ¿no? Dijo. Sí. Si da negativa esa PCD y ahí como que quedé... Ahí quedaste bien. Si la PCD es negativa de la bolsa, Sí. el problema no es de la bolsa. Ajá. ¿De quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En el paciente. En el paciente. O sea, vos en el paciente le encontraste un anticuerpo. Sí. Y lo que no se puede excluir, ahí hay que tenerlo en cuenta. Ok. Puede ser 1, 2 o 3 problemas que no se pueden excluir, por ejemplo. Yo dije, por ejemplo, el CW, que es el dial 1. A ver, te puedo llegar a decir el KEL. Puede ser que sea el 2 y el 7. Si yo te dije que el D puede ser el 1, el 2, 4, 5 y 11, y el KEL me da el 2 y el 7, ese lo descarto. Porque aunque el 2 esté positivo con el D, pero no hacia el 7. Ese se descarta automáticamente. Son ejemplos que estamos dando, sí. Si van entendiendo algo, no mucho, será un 2% de todo lo que es interpretación de detectores. Estamos viendo detectores y algunos, nosotros ponemos algún identificador, pero detectores. Profe, esto lo vamos a ver bien con las planillas porque Con estoy las un poco planillas, perdida. sí, con las planillas. A ver, el sistema que se usó el año pasado era enviarles a ustedes planillas, pues lo que hicieron, lo que estaba el año pasado en segundo, algo lo habían visto en primero, cuando era la última parte de presencialidad. Todo el mundo dice, sí, lo sabemos interpretar, pero este aquí, cuando empiezan a leer, la interpretación quedó nada. Entonces hubo que empezar de cero nuevamente. Entonces se enviaba planillas en blanco para hacerlo. El que lo podía hacer en la casa lo hacía, el que lo sabía. El que no, bueno, había una videoconferencia, como estamos ahora, y se explicaba cuáles eran las dudas de cada uno. Muchas veces algunos hablaban, otros no. Lo que pasa es, vuelvo a repetir, la duda de unos son las dudas de otros.
Y con esto no se pueden, no lo sé. Por eso digo, pregunten, porque va a haber muchas dudas. Profe, ¿Alguien? Sí, a mí me quedó una duda de que, por ejemplo, cuando fuimos el viernes, la profe Nadia nos dio la planilla y nos hizo que en una de las hileras donde decía Liz, pongamos CUMS, como para ver el resultado en CUMS. sí. Después de guiarnos de ese resultado, o sea, nosotros en esas hileras ponemos lo que nosotros queremos, o A la ver. planilla ya viene con lo que tenemos que poner. A ver. O sea, en la planilla, en la planilla te pone varias, para poner varios resultados. Eso está en blanco. Uno puede usar la planilla para poner lectura inmediata. A ver, si estamos haciendo uno de 2, de 3, de 4, de 11, lo ideal es, uno, hacérsela. Poner si en lectura inmediata. Si me da positivo, sí lo noto, pero si me da negativo no tengo problema. Igual que a 37. En COM sí, porque todo termina en COM. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe la diferencia entre, por ejemplo, entre usar tubo y usar tarjetas? Yo en tarjetas no tengo medios. Es solamente directamente hago la dilución, se incuba y se centrifuga y se lee, nada más. No tengo ni un medio que es una lectura inmediata, no tengo 37 grados, solamente tengo CUMS. En cambio en tubo, yo puedo ver una lectura inmediata, la puedo poner en la heladera a 4 grados, llevarla a 37, lo puedo ver, y después yo termino en CUMS y lo leo y hago la lectura. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tubo y, por ejemplo, tarjeta? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Bien. Si yo hago todo en tubo, por ejemplo, una DAI, ¿qué significa DAI? Esa sigla. La ¿Qué detección significa? de los anticuerpos irregulares. Bien. ¿Y la PCI? Es lo mismo. ¿Qué? ¿PCI qué significa? Prueba de CUMS indirecta. Beta. Bien. Es lo mismo. Van a tener, hay otra más también, una TCI, una técnica de CUMS indirecta. O sea, son varias siglas según la bibliografía que usen, o que lo vean. ¿Está? Entonces, agarro. ¿Alguien sabe decirme la técnica? ¿O la digo yo? ¿De la PCI, profe? Exactamente. ¿La ¿Cómo lo puede hago? decir usted, por favor? ¿Cómo? Sí, la puede decir usted, por favor. Bien, no tengo problema. Voy a agarrar, tengo una DAI de 2 viales, agarro 2 tubos, lo rotulo, 1, 2, con el apellido del paciente, con número de historia clínica. En el vial 1 voy a colocar una gota, en el tubo 1 voy a colocar una gota del vial 1 previamente homogenizado. En el tubo 2 voy a colocar una gota del tubo 2 previamente homogenizado. Y después le voy a agregar 2 gotas de suero o plasma del paciente. Centrifugo y leo. Acá lo puedo anotar, si me da negativo, lo puedo anotar o no. Si me da positivo, tengo que ver qué vial. Entonces, si me da positivo, ya estoy pensando que tengo un anticuerpo de tipo IgM. ¿Sí? Bien. Lo que yo podría hacer acá
sería, tengo dos alternativas. Comúnmente se incuba a 37 grados, pero lo que puedo hacer es también ponerlos, si quiero, a 4 grados, para ver si esa IgM a 4 grados se potencia. Comúnmente se tiene que potenciar. Después lo llevo a 37. A 37 grados se incuba. ¿Alguien me dice los tiempos? O si le agrego qué. Claro, depende si le agrega. Depende de qué potenciador le puedo agregar. Puede ser release. ¿Cuánto tiempo? Era de 10 a 15 minutos. Bien. ¿Qué otro potenciador tengo? La albúmina. Albúmina. ¿Qué albúmina? ¿Bovina esa es? ¿Segura? Albúmina bovina. ¿A qué porcentaje? Ah, eso ya no sé. Ah, bueno, al 22% viene. Antes en otra época venía al 30%, al 22%. Y con respecto a las gotas que van, es con respecto al proveedor. Bien, se incuba, hay otros potenciadores que es, por ejemplo, las enzimas. ¿No? Eso es según lo que usen. Todo a 37 grados, retiro, pasado la media hora, 10, 15 minutos, media hora, o no le puedo agregar nada. Entonces, el tiempo de 45 minutos a una hora. Pasado el tiempo, centrifugo y leo. Luego, se lava 3 veces con solución isotónica de cloruro de sodio o solución fisiológica. 3 veces. Se descarta el último y el botón que me queda se homogeneiza con muy poca cantidad que hay en las paredes y le coloco 2 gotas de suero de Combs o una gota según el proveedor. Comúnmente son 2 gotas, la mayoría. Centrifugo y leo. Terminé, lo leo. Recuerden que para leer hay que homogeneizar muy suavemente el tubo. Ver cómo se va desprendiendo el botón. Porque si yo veo que es positivo y la reacción es muy débil, si yo le doy un golpe brusco, esa aglutinación desaparece y lo tomo como negativo. ¿No? Eso es una técnica en tubo. Yo estoy viendo todos los medios, el tubo inmediato, 37, Combs. Ahora, vamos a la otra técnica, que es tarjeta. Esto lo van a ver por ahí ustedes a fin de año. Acá, en tarjeta, se usa una dilución al 0,8%, más diluido todavía. La técnica es al revés. Recuerdan que en tubo era una gota de resuspensión y 2 gotas de suero. En tarjeta es al revés. Sería, por ejemplo, 2 gotas de glóbulos y una de suero, pero como esas 3 gotas me va a ocupar todo el pocillo, se usa una gota, 50 microlitros de resuspensión al 0,8%, y lo que se le agrega son 25 microlitros de suero o plasma del paciente. Es la mitad de una gota. Esto se incuba directamente 15 minutos a 37, no se ve ningún medio, ya tiene Combs incluido en el gel, y después se centrifuga y se lee. Si yo quiero hacer con un medio, tengo que usar otras tarjetas.
una tarjeta neutra, en el cual tengo que agregar enzimas, quiero, o albúmina. Y las tarjetas son caras. Profe, ¿esto de tarjeta entra? No, Ah, pero se lo estoy comentando. ok, ok. Tarjeta va a ser fin de año, para que lo vean. Profe, una Sí. pregunta. ¿Y la centrifugación con tarjeta también es un golpe? ¿O Son o 15 son- minutos, Ah, son 10 minutos, perdón. Pero empezás una centrífuga de tarjetas. No son las mismas que la de tubos. Y la América las incubadoras de tarjetas son distintas. Pues por eso no entraría todo con tubos, lo que tienen que ver ustedes. Es todo técnicas en tubo. Lo de tarjeta es un comentario aparte, ¿no? La técnica en tubo, ¿quedó clara? O sea, si uso uso de 2 viales, son 2 tubos. Si uso 3 viales, son 3 tubos. Si uso 4 viales, 4 tubos. Si uso identificación de 11, son 11 tubos. En cada tubo va el vial que corresponde, más, siempre es una gota, más la dosis de suero o plasma del paciente. La técnica, como verán, es la misma. Después van a tener que ver también ustedes, cuando hago una lectura, si por ahí algún vial es más fuerte, por ejemplo, 3 cruces, por ejemplo, vial 1, 3 cruces, vial 2, una cruz. ¿Qué me significa? En la DAI, por ejemplo, Recording in progress. yo quiero hacer una suspensión globular al 3%. Tengo que agregarle 3 gotas del suero del paciente, ¿no? En la DAI en tubo, ¿cuánto colocás de suspensión al 3%? Una gota. Vos la resuspensión, o sea, la resuspensión de la DAI, de los tubos, ya viene diluido al 3% en los viales. Ya se compran así, ya están diluidos. No tenés que preparar Bueno, vos. me querían sacar esa duda porque yo lo tenía escrito así como usted está diciendo porque una parte había dado, algo investigué, estuve viendo, y por otra parte tenía la teoría que había pasado la profesora, creo que Perón, respecto de eso, y bueno, es así como estaba diciendo usted, pero quería sacarme esa duda, así capaz que Cuando digo, las, no a ver, cuando las células, el paquete, o sea, las células de la DAI que ustedes comprado, ya están diluidos, te van a decir de 2 al 4, de 3 al 5%. O, si para tarjeta, al 0,8%. Ya viene diluido. Por eso dije, se homogeniza y se coloca una gota. Si usted no lo homogeniza, usted va a tener el paquete globular abajo y arriba la suspensión que tenga. Entonces hay que homogenizarlo despacio y de ahí sacan una gota y se pone en el tubo directamente. Es distinto, como se comentó al principio, en algunas ciudades del interior que usan el pool de glóbulo cero, que lo preparan ellos. Un pool casero, digamos, que hay que tener 10 muestras. Hay que lavar los glóbulos, hay que hacer la dilución 1. El técnico del día tiene que hacer la suspensión de glóbulo cero. Es un solo tubo porque no sabe qué antígenos tiene. Por eso se solicita como mínimo 10 muestras distintas, 10 ceros positivos distintos, 10 ceros negativos, 10 ceros para hacer la suspensión, positivos y negativos. ¿Está? Está bien, gracias, profe. Bien. Y cuando, por ejemplo, ya sabemos que es negativo, digamos, el fenogenotipo. Entonces, en ese caso, podemos utilizar cualquier bolsa para sensibilizar, ¿verdad? Para sensibilizar, o sea, a ver,
Sí, porque vos no estás haciendo otra cosa, o sea, fíjate vos que tenés por ahí una PCI negativa, por así decirlo. A ver, ¿con qué detectores? ¿Comerciales o caseros? En este caso estoy hablando de caseros. De caseros, o sea, como yo no sé que el único antígeno que conozco, a ver, es el RH positivo, ese sí lo conozco, a no ser que yo haga genotipo, voy a conocer. O sea, voy a conocer solamente el sistema RH. Los otros no lo conozco en el casero. ¿Me entienden? Por ahí tengo una DAI negativa, pero de aquí que el paciente está sensibilizado a otro sistema, que no sea el sistema RH. Ah, bueno, entonces sería si es comercial, porque Tendría eso que era usar, también otra duda del tema. o sea, para ese caso yo tendría que usar uno comercial, que sé qué es lo que estoy teniendo. En el casero no. En el casero, ¿qué tengo solamente? El sistema RH, que es lo que está conocido. Sistema KEL, KIT, DAFI, MNS, eso no lo sé. ¿Me explico? En cambio, en el comercial sí lo tengo. Bien, vamos a lo anterior, a lo que se está hablando. Supónganse ustedes que yo estoy haciendo un vial de una DAI de 2 viales, vial 1, vial 2. Y el 1 me da 3 cruces y el 2 me da una cruz. ¿Qué me significa? ¿Puede ser que en el vial 1 haya más anticuerpos que en el otro? ¿A qué te referís más anticuerpos? Antígenos. Claro, que sean más, digamos, y en el otro no. Más Que haya más de uno, perdón, que haya más de uno. Ahora sí, puede ser que haya 2 anticuerpos. Por eso es más reactivo que el vial 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o alguno tiene otra visión? También puede ser que estén de acuerdo con esta respuesta y aparte haya otra visión también. ¿Puedes repetir la O pregunta? otra lectura. Claro. Suponete vos que yo estoy haciendo una DAI de 2 viales. Y el vial 1 me da reactivo 3 cruces y el vial 2 me da reactivo una cruz. ¿Pero en qué medio? En CUMS. Ah, en CUM. Bien. Entonces, tu compañera me dice que puede haber en el vial 1 que haya más de un anticuerpo. 2 anticuerpos distintos. ¿Hay alguna otra respuesta? Puede ser que un vial tengan en común un antígeno, los viales, y uno no. Por eso quizás hay más cruces en uno y en otro. Que es lo mismo, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Que por ejemplo, los dos viales tienen un antígeno en común, entonces hacen reactividad, y después otro vial no tiene otro antígeno, entonces por ende no hace reactividad. O sea, como que dijo mi compañera, pero referido a los antígenos. Hay más anticuerpos, básicamente. Sí, eso. A ver, una respuesta puede ser la que dijo tu compañera, que haya más de un anticuerpo, que sean 2 en el vial 1,
Y la otra respuesta, que puede ser que haya un solo anticuerpo. Y entonces, profe, A ver, y entonces, ¿cuáles son los elementos, por así decirlo, que hay que tener en cuenta? Pues lo dije, por ahí no lo escucharon, o pasó de caminando por al lado y no se pusieron a pensarlo. Yo en su momento dije medios, 37, lectura inmediata, albúmina, enzima, ¿qué más? Ver si está en su forma homocigota o heterocigota. A ver, si está en su forma homocigota, ¿cómo va a ser la reacción? se va a expresar mejor, se va a ver Positivo. Y si está en su forma heterocigota, y ahí le va a costar un poquito porque como tiene dos, un solo alelo se expresa. o sea, en el glóbulo tengo dos. A ver, supongan, acá tengo que leer, por ejemplo, el M con el N, o efecto dosis, M con el N. En el vial 1 puede estar el M solo, no tengo N, entonces la reacción va a ser mucho mayor. Y en el vial 2, el M comparte con el N, la reacción va a ser menor o negativa. Puede ser menor o negativo. Porque si yo por ahí tengo dos cruces, la reacción va a ser negativa casi, o una cruz. Eso que le dicen WIC, profe, puede ser así. ¿Cómo? Eso es como decirle el que sea más menos, así. Más menos, en sí más menos es un wick. Eso es lo que dicen. Se puede ver con un wick, como si fuera un wick. O sea, lo puede ver como positivo o lo puede ver como negativo, ¿eh? Ojo con eso. O sea, como verán, cuando Profe, yo... pero Sí, y al momento de anotarlo, si uno lo ve, lo puede ver como positivo o negativo. por eso, cuando vos lo anotás, cuando empezás a descartar, tener que tener en cuenta en cuál tengo, está heterocigota, si está homocigota. Por eso te digo, comenté, hay muchas cosas que tener en cuenta. Aparte del medio, los otros factores, efecto dosis. Si está heterocigota, si está homocigota, ¿sí? O sea, por eso Patricia, yo, Rubén, se dijo, no es fácil empezar a hacer descarte. Finalmente tienen que saber cuál es la característica de cada anticuerpo. Profe, Sabemos que, sí, sé que es muy precipitado preguntar, ¿no? Pero tengo como una duda. ¿Cómo sería, por ejemplo, ¿no? Un examen más adelante con el tema este de los paneles de oral? ¿Qué tipo de pregunta podría llegar a hacer? no, o sea, preguntas de examen puede ser característica de los anticuerpos. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Cuáles son los que tienen efecto dosis? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es? ¿Ya? Sí puede producir enfermedad hemolítica o reacciones transfusionales. ¿Ya? Hay 50.000 preguntas que se pueden hacer sobre un detector sin entrar en detalles del final de la lectura. Ya tenés que saber vos la característica de ese anticuerpo, ¿qué es? ¿Sí? Profe, una consulta. Cuando estemos en presencial, todas estas posibilidades y variantes
que estás mencionando, el efecto dosis, complementos, cuando las reacciones. ¿Podría ser explicado nuevamente? Porque son bastante variantes y por lo menos a mí particularmente no todas me quedan muy claras. Por este medio es medio complicado, la O sea, verdad. por eso digo, es complejo, estamos para que se repita 50.000 veces en una forma o en otra para que lo entiendan. O sea, no hay ningún problema en repetirlo, para eso estamos. Me tiene que quedar en claro esto, a todos, no a 4 a 5, a todos. Porque nosotros suponemos, los docentes, que cuando ustedes se reciban van a ser guardias. Y si tengo algo positivo, lo tengo que saber, ver el resultado, saber hacer resultado. Por eso siempre se le pregunta si hay alguna duda, algo para comentar, y obviamente se calla la boca, y si se calla la boca es indicativo de que lo entendieron todos, pero a la larga se está demostrando que no se entiende. Entonces, siempre son los mismos por ahí los que hablan, ¿no? Entonces, queremos que hablen todos, o preguntamos nosotros directamente. Y, como dijo Sara, no se pasan papelones, se sacan dudas. Y sacarse una duda no es pasar un papelón. No, no son preguntas tontas. ¿Está? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? O sea, yo sé que esto fue mucha información lo que se está dando y de golpe. ¿Sí? Patricia, yo no sé con quiénes ven ellos sistemas antigénicos. Si ven en segundo u otros sistemas antigénicos. Ya vimos, profesor. Creo que debería. Usted se Lo estamos refiere a viendo los con que- la a los profe sistemas- Nadia ¿En Romero. calificación biológica? Vimos en calificación y ahora Bien. estamos volviendo a retomar los que faltaban. Ah, bueno, está bien. Entonces Y también creo ya. que tenía que continuar Andia, la calificación biológica. Verónica Andia. Sí. Bien. A ver, ¿qué sistemas vieron hasta ahora? El MNS, Lewis, Jonkit, sistema P y Diego. Les comento que el Diego no aparece en la planilla de los detectores y los identificadores. Pero lo pueden ver, pues se está dando mucho Diego. Diego A o Diego B. Claro, ella lo dio porque aparece de vez en cuando, porque en la Sí. planilla no está, pero puede llegar a aparecer. Sí, puede aparecer. El que aparece es el de 16. Y creo que alguien les envió una planilla de 16. Pero aparece a contratapa, digamos, en la hoja, en el reverso, no en el anverso de la hoja. Yo por ahí sí, no, me voy a fijar los que se le envío, cualquier cosa lo escaneo y se lo envío yo. El anverso, el reverso, perdón. Puedo tener una planilla de 16. Ah, si no lo tengo acá.
acá no lo tengo. Le voy a mostrar un inserto de tarjeta. Miren lo que es esto. O sea, a ver, acá lo tengo. En alemán, en inglés, en francés, en italiano, en español y en portugués. Averso y reverso. Esto es de Abo. Encima te dice esta marca, por ejemplo, que los productos que tienen de Abo para inversa, por ejemplo, tiene A1, A2, B y 0. Hay otro código que es A1, A2 y B solamente. Otro tengo A1, B y 0. Otro tengo A1 y B, que es el que más se usa. O después tengo separado A1, A2, B y 0 por separado. ¿Cómo son las reacciones? Tiene todo. Y quedó así. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Si usted se sabe todo en esos idiomas, profe. Yo manejo más el francés que el inglés. El inglés, la parte técnica, sí, la puedo leer de una técnica. En francés por ahí me manejo más. Profe, Bien, ¿es necesario que tengamos que aprender otros idiomas para esto? ¿Y si te convocan a trabajar a otro lugar, al exterior? A ver, porque yo te digo que me manejo más con el francés que con el inglés. O yo iba a ir 3 meses a Francia, al sur de Francia, a Bordeaux, a un hospital, a capacitarme, con una beca. Por ende empecé a estudiar francés. Después se suspendió todo, suspendieron todas las becas. Bueno, me quedé con las ganas. Son cosas que pasan. Aparte, si ustedes, por ejemplo, trabajan, hacen trabajos de investigación, y lo tienen que presentar al exterior, lo tienen que hacer en inglés. Los abstracts que se presentan en un trabajo tienen que ser en inglés. O sea, primeramente, lo que siempre digo a los alumnos, para el segundo año todavía, o sea, hemoterapia es la especialidad que más capacitación tiene. Yo al segundo año no les digo nada porque, o sea, están aprendiendo recién. En cambio, tercero ya tiene una mejor base. Y les envié el receso invernal. Hay un seminario virtual de plasma rico en plaquetas.
que es un sábado, por ende hay que pagarlo, que aquel que lo pueda hacer, que lo haga. O sea, tiene muchas capacitaciones, por lo menos en el año hay 2 o 3 capacitaciones, tanto en la provincia de Buenos Aires, en Cava o en el interior del país. A ver, en Cava tiene cada 2 años el nacional, se hace cada 2 años. En provincia de Buenos Aires tiene todos los años uno, y comúnmente se hace en Mar del Plata, Villa Gesell, comúnmente son 3 días. El interior tienen el de NOA, el Mendoza, San Juan. Yo he ido a alguno que se hizo en Calafate, por ejemplo. O sea, tienen donde para ir, para capacitarse. Y después tienen el exterior. ¿No? Y si presentan trabajo, también. Trabajo de investigación. Yo supongo que cuando ustedes roten con Caldarola, hay casos muy lindos. Le va a comentar el caso de una paciente, apellido Wiki. ¿Alguno se lo comentó sobre esta paciente? Bien. Es corto lo que les voy a decir, así es mucho más complejo. Llaman por teléfono a hemoterapia de Posadas, atendí yo, y era una técnica de un hospital del conurbano para derivarnos un paciente, un recién nacido, para examinar. Yo le digo, mira, nosotros no decidimos la internación de un paciente recién nacido para examinar. Se tiene que comunicar con terapia neonatológica. Con TIN, TIN, terapia intensiva neonatológica. Dice, sí, ya hemos llamado y me dijeron que nos comuniquemos con ustedes. Entonces, acá hay algo. Contame, ¿qué pasa? No, tenemos una chiquita que está en luminoterapia y hay que examinarla. Está con 25 de bilirrubina total y hay que examinarla. Hizo grupo RH con la madre. Pero la madre tiene una DAI negativa, pero todas las pruebas de compatibilidad, 70 unidades, fueron positivas. Entonces lo que le dije fue, yo la chiquita no te la puedo aceptar, manda una muestra de la madre y si tenés una muestra de la chiquita, manda una muestra de la chiquita. Vinieron con un resumen de lo que se le había hecho, por ende, uno cuando recibe una muestra de esa característica, repite todo. Se vuelve a repetir, da exactamente igual, lo hago yo. Hay otra técnica que se llama Mariana Villanueva, es ex docente, ex alumna mía. Ella sigue, y también lo sigue Sani, que a él sí lo conocen. Bueno, más o menos se tardó un mes o sea, la chiquita, por supuesto, no se derivó y tampoco se examinó. El Posada fue el tercer servicio que consultaron ellos. En otros dos, que eran laboratorios de inmunomatología de referencia, le dijeron, no te preocupes, no pasa nada. Cuando cae con nosotros, empezamos a estudiarlo, se llega a una conclusión, que era un problema del sistema KEL, que podía ser un K5 o un KEL nulo. Pero todo esto había que confirmarlo. Se
contactó con el doctor Cotorruelo, que hace biología molecular de grupos sanguíneos o de otros sistemas antigénicos, pero en Rosario. Y allá fuimos. La médica encargada del área, Mariana, Tito Sani, 2 personas más y yo. Éramos 5 los fuimos. Fuimos al Hospital del Centenario, que está atrás de la Facultad de Medicina en Rosario. Se charló. No, ahí no hay técnicos, son todos médicos o bioquímicos. Por supuesto preguntamos si se podía rotar, aviso, para hacer biología molecular. Ahora biología molecular ya se hace en posadas. Y bueno, él se iba, el doctor se iba de vacaciones, cuando volvió se empezó a estudiar. Llegó a la misma conclusión que nosotros, pero él lo quiso confirmar. Estudió los 23 axones que tiene el QEL, iba a ver si faltaba alguna enzima para que reaccionara. Su conclusión fue la misma que la nuestra, pero se terminó corroborando en la Universidad de Canasvieiras en Brasil. Y de esa característica había solamente 3 pacientes en toda Latinoamérica. ¿Se imaginan ustedes que no tener el sistema QEL y uno lo transfunde? ¿Qué problema? La van a sensibilizar siempre. Ustedes van a poner QEL negativo. O sea, como que no tengan antígeno QEL. Siempre es lindo participar en esto. A usted le puede pasar. En un trabajo de investigación, o por ahí que no sea de hemoterapia, sea de alguna otra especialidad. Yo le puedo decir mi experiencia. Yo participé en trabajos de la OMS, con chicos. ¿Vieron todos ustedes, o la mayoría, o aquellos que tienen hijos? Lo primero que le aplican es la vacuna de hepatitis A. ¿Sí? Y ustedes, algunos tienen vacuna de hepatitis A aplicada. Bueno, hay chicos que en este momento pueden tener ya 11, 12 años. En su momento todos se aplicaban 3 dosis de vacuna de hepatitis A, igual que la de hepatitis B. Y la OMS elige 5 hospitales del país, Posadas, Hospital de Niño San Justo, un hospital en Santa Fe, 2 en Tucumán, y creo que, no sé si había algún otro hospital más, para hacer estudio de una sola dosis que estaba en aplicación. Porque las vacunas venían del exterior, estaba cerrada la parte de entrada de vacunas, y se veía que muchos chicos iban al trasplante hepático. Entonces se empezó a probar solamente con una sola dosis. Entonces, los que quisieron saber qué respuesta tenían con una sola dosis. Bueno, yo entré en uno de los protocolos, yo entré en 2 protocolos, uno que era a los 5 años de una sola dosis, con una muestra, y 2 años después con 8 años. Pero eran distintos chicos. Yo tenía que trabajar con 250 chicos en cada uno de los 2 protocolos. Y el resultado final fue que de los 250 chicos que yo tenía en el Hospital de Niño San Justo, solamente hubo que revacunar a 5, nada más.
sea que ya no hacía falta 3 dosis como era antes. Todo esto se presentó en Ginebra, no la bebida, en la ciudad. Y el que lo presentó en este momento es el gobernador de Tucumán, Mansur. O sea, es lindo participar en estas cosas. Usted puede tener oportunidades, como también tiene oportunidad de trabajar en el exterior. Igual, En profe, muchos- según el país también, ¿cómo sería el título? ¿Cómo si te lo validan o no? ¿O cómo, A ver, cómo hay sería? muchos lugares, a ver, vamos a España. España trabajan, son enfermería, con capacitación en hemoterapia, por ejemplo. Hay que ver más adelante qué pasa con estos más si son alumnos de la Cruz Roja. Recuerden que la Cruz Roja es internacional. Claro, Hay que ver como si que se allá te puede, tenés que perfeccionar primero en enfermería, digamos, y después, hay que ver si con el título o hay que validarlo más adelante qué es lo que pasa, pues va cambiando muy, muy rápido estas cosas. No sé Francia, no sé Inglaterra, o el país que ustedes elijan. Sé que lo que están haciendo ustedes, tecnología, es para Latinoamérica. Brasil, Colombia, Perú, Chile. ¿Eh? Y otros lugares para trabajar. O sea, es una decisión importante decidir ir. Profe, ¿Sí? una pregunta. Lo que es las empresas que de reactivos trabajan técnicos en hemoterapia. Sí, también trabajan. Obviamente las que vienen son de Grifols, trabaja Viamet. En sí son, antes era una sola empresa que era Viamet, después se pelearon, consiguieron matrimonio, la mujer se quedó con uno y el marido hizo otro. La central de Viamet está en Suiza, tiene una sucursal en Francia, en Lyon. Hay varias sucursales. Grifols, más en España, por ahí. Ahí tienen cursos para aquellos que se quieran capacitar. O sea, voy abriendo intereses. Y lo Para que es para la que se venta vaya. de máquinas también. A ver, esos comúnmente, los que están acá en Buenos Aires, en Argentina, Sí. la mayoría, muchos son técnicos. Yo he tenido técnicos que me han traído, o sea, pedía insumos en el hospital y me lo traían técnicos. O van y presentan como si fueran los visitadores médicos a los médicos. Bueno, Claro, ustedes eso. por ahí le presentan, va un técnico que está capacitado, que la empresa lo capacita en esto, y van a un hospital y promueven la parte de maquinaria que esté usando, o reactivos nuevos que van apareciendo. Esos son técnicos. Perdón, Aníbal, te está por cortar, ¿qué hacemos? Listo. ¿Nos conectamos nuevamente o no? No sé cómo quieran ellos, o si no, ya lo dejamos, y bueno, vemos qué pasa la semana que viene con esta toda información que estamos teniendo. Buenísimo. ¿Está? Dale. Bueno, un gusto, nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana.